¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota sobre un acontecimiento que para todos los efectos prácticos es bastante notable, porque dentro de la crispación que hay en términos políticos, sin embargo, se despachó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado la ley corta de ISAPRE, y tenemos justamente una nota sobre aquello. En el ámbito internacional, Raúl Sor nos va a contar a ver cuáles fueron las razones que hicieron que Vladimir Putin despidiera a su ministro de Defensa. Es una señal de que no están yendo todas las cosas como se querría o como se convendría para Rusia en la guerra con Ucrania. De eso vamos a escuchar a Raúl Sor. Y en la entrevista principal conversamos con el abogado Fernando Atria, ex consejero. No, tú no eres consejero, tú eres convencional, y una de las personas que probablemente en términos constitucionales más estuvo viniendo a canales, a diarios, hablando un poco de lo que era este proceso de creación de una nueva constitución que, ya como sabemos, 2 veces el pueblo chileno dijo que no. Que no. ¿Hay alguna lección de todo esto, así como preguntarte al principio, antes de entrar a lo más contingente? ¿Hay alguna lección que tú hayas podido tener tiempo para revisar de lo que fueron estos 2 procesos constitucionales, Fernando? Yo creo que la más, a mi juicio, notoria es lo difícil que es enfrentar el problema constitucional, el problema de la organización política, en las condiciones en las cuales estamos desde octubre del 2019, que son condiciones que hacen extraordinariamente difícil el diálogo político. No, yo diría eso es lo más característico. Hubo gente que celebró mucho, como sabiduría, el resultado de la comisión experta. Entre estos 2 rechazos, el resultado de la comisión experta fue como el momento en que hubo acuerdo unánime. Pero en realidad ese acuerdo fue forzado por las reglas, ¿no? Y la composición de la comisión experta. Entonces, lo que yo creo que estamos viendo, y se manifiesta también en la política de hoy, se manifestó en la convención, se manifestó en el Consejo, se habría manifestado en la comisión experta si la correlación de fuerzas en ella hubiera sido distinta, y se está manifestando en la política hoy día, sí. Es la erosión de todas las condiciones que hacen posible la comunicación y conversación política. Ahora, ahí hay una serie de palabras, Fernando, que de alguna manera se utilizan cuando tú tienes las posibilidades de congeniar de alguna manera miradas comunes entre incluso adversarios. La palabra diálogo, la palabra ceder un poco para obtener otras cosas, la palabra de conversar, de mirar de alguna manera empáticamente determinados sistemas. ¿Tú crees que aquí hay, como de alguna manera lo planteó en Tolerancia Cero, un dirigente importante de la derecha cuando dijo no hay que ceder en nada ni negociar nada con el gobierno? Esto tiene que ser un poco como la frase esa que de alguna manera dijo, creo que fue Richard Nixon en su oportunidad, acuérdate de que tenías que negarle el pan, la sal, pan, el agua, y no podías negociar cuando tenías la posibilidad de ganar al adversario. ¿Qué tanto de eso ves hoy día? O sea, yo creo que esa es la situación actual, pero lo que eso muestra, ¿cuáles son las circunstancias en que esa óptica de relacionarme con el otro es la racional, por así decirlo? Y yo diría que es bastante claro, son las circunstancias de la guerra. Está bien, es una guerra fría, afortunadamente, ¿no? Pero la lógica es la lógica de la guerra. En la guerra, la relación es un juego de suma cero. Todo lo que tú ganas lo pierdo yo. ¿Por qué yo habría de permitirte a ti anotarte un triunfo si ese triunfo lo que hace es fortalecerte para que tú después sea más fuerte frente a mí?
Y lo mismo vale para ti. Entonces, y esa creo yo es la situación en la cual la política lleva mucho tiempo estando. A una situación de suma cero, en la cual la oposición no le concede nada al gobierno, porque cualquier cosa que el gobierno pueda mostrar va a ser un éxito para el gobierno, que lo va a fortalecer frente a la oposición, y el gobierno no le concede a la oposición porque por la misma razón, Claro. ¿no? Entonces la pregunta Se va a ver débil frente a... Claro, claro. Entonces, y lo que yo creo que es más grave, porque lo que yo creo que es más grave es que en un sistema democrático que funciona, tú tienes conflictividad en la política institucional, esa discusión política que ocurre en los medios, en los órganos como la Cámara de Diputados, la Cámara, el Senado, etcétera. Tú tienes conflictividad más o menos intensa en la política institucional y esa conflictividad es asumida por la sociedad. Es decir, la sociedad se reconoce reflejada en esa conflictividad. Yo creo que eso hoy día es totalmente inexistente. Es decir, yo creo, esta es la manera en que yo interpreto las cosas, yo creo que la sociedad mira este espectáculo de la política institucional en guerra, a muerte, guerra fría, pero guerra, y no se siente interpelada para nada por esa conflictividad. La distinción izquierda-derecha que tiene a la política institucional en este estado de guerra, yo creo que para la sociedad es irrelevante. Y entonces lo que la sociedad, lo que por así decirlo, la gallá ve, es políticos incapaces de ponerse de acuerdo, salvo cuando se trata de salvar a la ISAPRES, claro, y en última hora. Pero políticos incapaces de ponerse de acuerdo y los problemas entonces desarrollándose hasta el punto de que llegamos cerca del colapso del sistema sanitario. O sea, el caso de las ISAPRES es un caso interesante porque este es un problema que se fue desarrollando lleva 15 años en desarrollo, ¿no? Primero aparecieron unos recursos de protección locos que se fueron acogidos, esos recursos que al principio fueron pocos, después fueron creciendo, de 1.000 pasó a 5.000, a 10.000, a 50.000, 100.000, 500.000, 2 millones. Y esto ocurrió lentamente, por 15 años. Y solo en el minuto final, cuando se vencía el plazo dado por la Corte Suprema para que tuvieran que pagar y que si pagaban quebraban y si quebraban la ISAPRE y toda la gente migraba, de la ISAPRE migraba a FONASA, colapsaría el sistema de salud privado y el sistema de salud público, se produciría una catástrofe sanitaria. Solo en ese momento fue posible lograr una solución mínima. Y no me estoy pronunciando respecto del contenido de la solución. Sí. No una solución mínima que todos están de acuerdo, no es una nueva, es decir, no soluciona el problema de la salud privada y pública, sino por lo menos impide que Entonces, la gallá, como te digo, yo creo que ve a los políticos discutiendo, a la política institucional discutiendo, a los problemas que lo afectan a ellos, agudizándose, y entonces pero no se siente representada en la conflictividad que ve en la política. Y entonces se explica esa conflictividad, ¿cómo se la explica? Se la explica por frivolidad, egos, ansias de poder. Ahora, Fernando, ahí tú fuiste partícipe de todos los proyectos constitucionales. Ahí había una oportunidad que muchos decían, mira, lo que hay que hacer, no nace las intenciones de diálogo solamente por voluntad. Entre otras cosas, hay estructuras políticas que empujan de repente a que estas cosas funcionen. Y el sistema político empezó a generar situaciones que eran perfectamente contrarias a la posibilidad de juntarse. Se atomizó. Un partido que se constituía con 12, 15 personas podían ser absolutamente relevantes a la hora de definir una ley para el país. ¿Qué tanto el sistema político, a juicio tuyo, independientemente de cómo sea de cómo resulte, si en otro proceso o en algún otro momento, qué es lo que se necesita hacer para que de alguna manera se entiendan que los problemas del país tienen que ser resueltos con las personas que representan al país? O sea, a mi juicio, lo que el sistema político necesita, o sea, el problema del sistema político, en mi opinión, y yo sé que en esto hay opiniones distintas, porque hoy día se ha generalizado esta idea de que el problema fundamental del sistema político es la fragmentación en partidos. Yo creo que eso no es así.
Es decir, no creo que la fragmentación sea una buena cosa. Sí. Claro que hace la vida mucho más difícil. Me imagino la vida del ministro de la SECPRES, que tiene que, en vez de estar negociando con 3 o 4 partidos, tiene que estar conversando con 155 individuos. Por supuesto que es más difícil. Pero si tú lo piensas, por ejemplo, ¿por qué razón no ha habido acuerdo en la reforma de pensiones? Es que hay un acuerdo transversal de los partidos grandes y cada uno de esos partidos, sin embargo, fracasa en disciplinar estos pequeños partidos chicos y se le caen los votos por aquí y por allá y no se puede. No, no es eso lo que pasa. Si hubiera un acuerdo entre los partidos grandes sobre pensiones, mañana se legisla, ¿no? Y la fragmentación no impediría eso. Entonces, yo creo que el problema fundamental del sistema político es un problema de ineficacia. ¿No? De ineficacia. De ineficacia. De que hace 15 años hay acuerdo en que la cotización previsional tiene que subir de 10 a 16 puntos y no se puede legislar eso porque el sistema político es incapaz de actuar ante el hecho de que hay desacuerdo sobre si esos 6 puntos enteros tienen que irse a capitalización individual o si una parte de ellos tiene que irse a un seguro social. Ante el desacuerdo es incapaz de actuar. Y lo mismo pasa con las ISAPRES, como decíamos, y lo mismo pasa en materias de seguridad, hasta que ocurre un evento trágico como el atentado de los carabineros, claro, y eso acelera. Pero hasta eso, el sistema político tiene un grave problema de ineficacia. Ahora, el problema es que la solución para eso es relativamente fácil. Configurar el sistema político de modo tal que el que gane en las elecciones pueda llevar adelante su programa. La pregunta es, ¿quién estaría dispuesto a hacer una reforma de ese tipo? Ahora, Fernando, contéstame una pregunta que es un contrafactual absoluto. Pero, ¿qué tenía la convención donde tú participaste que podía mejorar eso exactamente en lo que tú estás hablando? Bueno, a mí una de las cosas que más me ha hecho pensar sobre el tema, sobre la dificultad del problema que enfrentamos, es que incluso en la convención, que era acusada de ser refundacional y todas estas cosas, incluso en la convención, la disposición a pensar y discutir un sistema político considerablemente distinto fue muy limitada. Y lo que salió, en definitiva, de la convención, en la propuesta constitucional, a pesar de todo lo que se ha dicho sobre que era unicameralismo, que son cuestiones incorrectas, a pesar de eso, era algo bastante parecido. Tenía, por supuesto, ciertas modificaciones respecto de lo que existía. Se acababan las leyes orgánicas constitucionales, el rol del Tribunal Constitucional cambiaba completamente, etcétera. Y en ese sentido, uno podría esperar que era un sistema que estaba menos trabado. Uh-huh. Pero claro, las características fundamentales de esta forma, a mi juicio tóxica, de presidencialismo que nos tiene en esta encrucijada o en esta situación de un sistema político ineficaz, se mantenían. ¿Tú eras partidario de cambiar el sistema presidencial? Nosotros fuimos partidarios al principio de movernos hacia una forma parlamentaria, sí, precisamente por esto, pero no tuvo ninguna posibilidad. Ahora, no tienen ninguna posibilidad porque la inercia del statu quo es muy potente en ese sentido, porque es un país históricamente presidencial, o de alguna manera no se contempla como algo útil el pasar a un sistema político parlamentario. Hay razones que fueron las que se ofrecieron en su momento, algunas de ellas que no eran muy razonables. O sea, por ejemplo, yo creo que una de las razones que más peso hizo fue que bajo un régimen parlamentario el pueblo no elige al jefe de gobierno. Como si la señora Merkel en su momento no hubiera sido elegida por el pueblo alemán, ¿no? Pero yo creo que en el fondo lo que hace excluye esa posibilidad. Es que el parlamentarismo supone ciertas prácticas políticas con las cuales no estamos familiarizados, que la política chilena no reconoce, que no existen. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer, fue movernos, decir, bueno, está bien, no va a haber parlamentarismo, pero sí es posible crear condiciones para la emergencia de prácticas que transformen la relación entre el presidente y el Congreso, que es el problema fundamental del presidencialismo. El presidencialismo se define como un sistema político que tiene dos fuentes de legitimidad democrática, el Poder Ejecutivo
y el Congreso, que es lo que el parlamentarismo no tiene. El parlamentarismo solo tiene una, solo Sí. el Congreso es elegido, el Parlamento. Y el problema endémico en Chile ha sido el bloqueo que se produce cuando el presidente no tiene mayoría en el Congreso, cuando tiene un Congreso hostil. Entonces, busquemos maneras de fomentar una distinta relación entre el presidente y el Congreso. Pero incluso buena parte de esas medidas también no fueron aceptadas. Entonces, al final lo que salió en estas materias era, creo yo, bastante parecido a lo que tenemos. Ahora, dime una cosa, Fernando. ¿Qué particular proyecto o ley o cambio per se es capaz de digitar una probabilidad de generar mayores acercamientos, mayores competencias en términos, no competencias, sino mayor capacidad de dialogar y generar una situación que, si bien puede no ser parlamentaria, sí puede ser algo que beneficie al país? ¿Qué tipo de cosas que no hemos podido conseguir se han conseguido en ese sentido en otros países para avanzar hacia un mayor entendimiento? O sea, fíjate tú lo que pasa hoy día. Hoy día un presidente elegido, ese presidente tiene un programa. El programa es ajustado entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Es ajustado de modo más bien informal, ¿no? En conversaciones, en negociaciones entre los partidarios de los candidatos que quedaron tercero o más atrás para que apoyen a un candidato u otro en la segunda vuelta, ¿no? Con ese programa corregido, el presidente es elegido y se encuentra con el hecho de que no lo puede llevar adelante porque no tiene la mayoría que necesita en el Congreso. Y entonces que va a hacer lo posible de ir negociando lo que pueda para sacar adelante lo más posible. ¿Qué es lo que ve? Eso es lo que ve el presidente y eso es lo que ven todos los que están, por así decirlo, en la política institucional, ¿no? Okay. Se dan cuenta desde el principio que el proyecto A es un proyecto que no tiene destino dada la composición de la Cámara de Diputados del Senado, y el proyecto B tiene alguna posibilidad si le cambian tal y cual cosa, el proyecto C, etc. Eso es lo que ve el que está dentro. Ya. ¿Qué es lo que ve el que está afuera? El que está afuera ve, el presidente prometió A, B y C, y no cumplió. Y no pasó. Y nosotros ganamos. Ganamos, elegimos ese proyecto y no pasó nada. Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer, que tuvo un éxito relativo, escaso, pero algo pasó, era, bueno, que eso que ven los insiders, lo que ellos saben que está pasando, que sea lo más formalizado y explícito posible. Y esa es la lógica de que el presidente nombrara un ministro que fuera a buscar aprobación parlamentaria y que entonces tuviera que negociar con el Congreso, con los partidos suficientes en el Congreso para tener una mayoría que le dé viabilidad al programa. Y entonces pudieron anunciar, a pocos meses de iniciado su gobierno, el programa con el cual yo fui elegido fue el programa que es realizable en las condiciones actuales y a las cuales se han comprometido tales y cuales partidos que conforman la mayoría, es este otro. Y entonces usted, señor, señora, no me juzgue por el programa con el cual yo fui elegido, porque las circunstancias son que yo no lo voy a poder realizar. Pero sí júzgueme por esta otra versión. No, ese tipo de cosas, de fomentar la posibilidad de que haya una conversación de ese tipo y que esa conversación sea formalizada de modo tal que sea visible no solo para el que sigue la política del día a día, sino sea visible para el ciudadano común, es el tipo de cosas que yo creo que podría ser relevante desde el punto de vista no de facilitarle el trabajo al ministro de las Express, cosa que es importante pero no es decisiva, sí, sino desde el punto de vista de un sistema que pueda recuperar su legitimidad. Ahora, Fernando, haciendo uso de las palabras de Napoleón, que lo he citado varias veces acá, cuando dice, no se te vaya a ocurrir interrumpir al adversario cuando está cometiendo errores. Bueno, ese tipo de lógica de alguna manera se da en todos los momentos parlamentarios. Tú eres oposición y ves que el gobierno está entrampado en algo y que no puede sacarlo. ¿Cuáles son los incentivos, fuera del patriotismo, digamos, si tú quieres, o fuera del amor por tu país? ¿Cuáles son los incentivos políticos para que tú puedas darle las manos que necesitas? Uno pensaría que una institucionalidad legitimada ante la sociedad es algo que le conviene a todos. Es decir, hoy día en el gobierno está
el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, pero mañana perfectamente podría estar la derecha en el gobierno. Y la derecha en el gobierno, y el problema de la deslegitimación institucional no es lo mismo que el problema de la oposición a este gobierno. Sí. ¿No? Es una cuestión que tiene que ver con la institucionalidad. Uno pensaría que la salud de esa institucionalidad le importa a todos y que entonces los actores políticos están dispuestos a como se dice hoy día, tensionarla, ¿no? Con la lógica que tú indicas, Sí. pero que en algún momento se dan cuenta de que es un disparo en los pies porque van a afectarse afectan las condiciones de la institucionalidad en la cual ellos quieren también tener un rol preponderante. Pero eso hoy día no ocurre. Yo lo que veo es una conflictividad política que es Y eso, Fernando, hasta el final. eso, de acuerdo a las cosas que están pasando hoy día, si es que se continúa de esta misma forma, ya elimina totalmente, a tu juicio, la posibilidad de que tengamos un tercer capítulo en términos constitucionales. O sea, a ver, Porque acuérdate tú que una de las cosas de lo que más se habló fue, oye, si fue el 80% de la gente que dijo que quería cambiar la Constitución. Y ese número es tan avasallador que no puede ser baladí, tiene que ser respondido. Bueno, se respondió 2 veces que no, pero por las mismas personas. Entonces la pregunta es, ¿se intenta una tercera vez o se sigue legislando a punta de proyectores? a ver, antes de responder esa pregunta, déjame comentarte esto del 80% y después Ok. los nos por las mismas personas a proyectos distintos. Yo creo que todas las manifestaciones electorales, que fueron 5, ¿no? 3 plebiscitos, el de entrada, el de primero de salida y el segundo de salida, y 2 elecciones, la de la convención y la del consejo. Yo creo que, sí, claro, si uno las mira políticamente, uno dice, esta es una sociedad que va para cualquier lado. De vaivén. O sea, que le da una mayoría abrumadora a la izquierda y a la lista del pueblo, etcétera, y 2 años después le da una mayoría abrumadora no solo a la derecha, sino una hegemonía a la ultraderecha. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo creo, por mi parte, que el resultado es siempre el mismo. No solo no hay vaivén, es siempre el mismo. Porque uno no puede, creo yo, interpretar esas manifestaciones electorales en términos positivos. No se manifestó en ninguna de esas ocasiones lo que el pueblo quería. Lo que se manifestó era lo que no quería. No quería la Constitución del 80, no quería que participara la Cámara de Diputados en el proceso constituyente, eso se decía en el plebiscito de entrada, no quería a la que se llama como denuncia la clase política, y por eso votó por independientes, no quería la propuesta de la convención, no quería la clase política y entonces votó por los republicanos porque ellos eran los que se presentaron exitosamente como outsiders. Tú y yo podremos tener nuestra opinión sobre si los republicanos son genuinamente outsiders de la política, pero se presentaron Pero exitosamente. como partido básicamente eran Por outsiders. eso, y se presentaron así y por eso arrasaron. Sí. Yo no creo que hayan arrasado porque el pueblo votó por el programa republicano, como después se notó, se quedó clarísimo en el plebiscito de salida. Entonces, el error de muchos, que cometimos muchos al interpretar la elección de la convención, fue interpretarlo positivamente, que es el mismo error que cometieron otros. Siempre a alguien, esa negación beneficia a alguien y eso lo interpreta positivamente. Básicamente lo que tú señalas es que ese fue un voto Negativo. contra algo, no a favor de algo. Contra la institucionalidad política, contra la clase política. Y es el mismo voto en el caso de la elección de la convención y en el caso de la elección del consejo. Cambia el beneficiado, Sí. pero es el mismo voto en contra. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con un país cuando tú tienes un electorado que lo único que hace es votar en contra? Ese es nuestro problema. Entonces, ¿es posible, es razonable en este contexto un tercer proceso constituyente? Mi respuesta inicial sería, yo creo que no. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos un problema, ¿no? Porque mucha gente, muchos opinólogos de la política, después del plebiscito de diciembre, decían, por lo menos podemos celebrar que el proceso constituyente quedó cerrado y que podemos volver a la política normal. Sí. Pero eso tiene una forma como de pensamiento mágico, ¿no? Teníamos un problema, para ese problema diseñamos un camino de solución, ese camino falló, y justo en el momento en que falla ese camino, el problema, por arte de magia, desaparece. No. O sea, el pensamiento un poquito menos mágico diría,
Cuando pasa eso, lo que nos quedamos es con el mismo problema original, pero sin camino de solución. Sí. Y esa es la situación en la cual yo creo que estamos. Fíjate que interesante los dos conceptos que planteas, el de el voto en contra de algo y el que todavía, a tu juicio, existe ganas de cambiar la Constitución, pero no hay No sé fuente existe, para eso. No existe ganas, porque yo supongo que si tú le preguntas a la gente, usted quiere cambiar la Constitución a través de un proceso constituyente, Capaz te que van a diga mandar que a no. freír monos. Claro, sí. Yo no sé si ganas existen, pero que el problema No ha sido resuelto. no ha sido resuelto, y cuando los problemas no han sido resueltos, lo que pasa con ellos es que se van agudizando, ¿no? Yo creo que es muy claro. Un proceso constituyente tiene, uno podría decir, dos momentos. Hay un momento que uno podría llamar destituyente, ¿no? El momento en que, por alguna razón, por ejemplo, sale la gente a la calle y dice no a lo que existe. Un proceso constituyente es seguido, o sea, en un proceso constituyente exitoso, el momento destituyente en que la manifestación es no a lo que existe, es seguido por un momento constituyente en que hay un sí a algo distinto. Yo creo que lo que nosotros, la sociedad chilena, no ha salido todavía del momento destituyente. Estamos todavía en el mismo momento destituyente. Y ese momento destituyente se manifiesta ya no en la demanda de una nueva constitución, después de estos dos intentos fallidos, se manifiesta en esta separación entre la sociedad y la política institucional. Por eso la sociedad no se ve reflejada en la conflictividad política, y entonces la conflictividad política parece pura frivolidad o pequeñeces de los políticos que pelean como niños. Y si tú atiendes al lenguaje que se usa, es un lenguaje infantilizador. Ya, cabros, déjense de pelear y solucionen los problemas de la gente, ¿no? Y entonces, en la conflictividad de la política y en una sociedad que está como entre pasmada e indignada con esta conflictividad, sí, que no entiende. A mí lo que me queda claro es que si tú tienes la razón en lo que estás señalando, vamos a estar un tiempo, por lo menos, no demasiado corto, tanteando qué se hace, pero sin tener ningún camino arriba de la mesa. ¿O no? Sí. Salvo que aparezca Mandrake. Bueno, uno puede ver cosas que han pasado en otros países que podrían, yo no voy a decir ser soluciona, pero ser la consecuencia de lo que está pasando. O sea, ya de hecho han salido varios candidatos, hasta el momento a ninguno le ha resultado, varios candidatos de izquierda y derecha, ¿no? Estoy pensando en la diputada Giles, estoy pensando en Parisi, en gente así, que lo que busca es conectar con esa entre pasmo e indignación de la sociedad, ¿no? Es decir, mire, si los políticos, la clase política, son todos una banda de sátrapas, de parásitos que tenemos pegados en la espalda, sacudámoslo y logremos eficacia de otra manera, ¿no? Hasta el momento, afortunadamente, a nadie le ha resultado ese discurso. Sí. Pero si uno mira la experiencia en otros países, es un discurso que perfectamente puede prender. Si alguien logra hacerse vocero de ese entre pasmo e indignación ciudadana. Vamos a tener que estar esperando un ratito y volvemos a conversar.